Patrimonio y Territorio. Pero antes de dar inicio a su conferencia, quiero presentarles patrimonio arqueológico, además de implementar una estrategia de divulgación bellísima, que es la arqueología de la confianza. Me gustaría que nos comentes, antes de dar inicio a la conferencia, Ilona, qué es la arqueología de la confianza. Gracias, Susan. Buenas tardes para todos. Gracias por su asistencia y su interés en estos temas de apropiación social del patrimonio que son tan necesarios por estos tiempos. Esta experiencia viene desde el municipio de Tununguá, en el departamento de Boyacá, un hallazgo arqueológico que se registró en el año 2015 en propiedad de mis padres, mientras hacíamos un estanque para piscicultura, y a medida que íbamos haciendo profundidad empezaron a salir estas estatuillas. Nosotros solicitamos la tenencia legal como personas naturales ante el ICANN y somos actualmente los custodios de una colección de aproximadamente 64 estatuillas. Una de las formas que encontramos para que esta historia y la experiencia fuera conocida fue a través de la itinerancia, a través de esas cajuelas plásticas, es donde yo las transporto y llego a espacios rurales y urbanos, permitiéndole a niños y niñas que tengan la experiencia de sentirse un día como investigadores y como arqueólogos, y que a temprana edad podamos despertar en ellos la curiosidad y por qué la necesidad y la importancia de proteger lo nuestro. La arqueología de la confianza, que denominamos junto con algunos investigadores de la Universidad Nacional, es justamente permitirle a los asistentes que puedan tener un contacto directo con este material. En los museos es algo que no se nos permite, tenemos un contacto limitado, y con esta experiencia buscamos que sea más directo y más cálido ese relacionamiento con el patrimonio. Entonces, con unas medidas de protección, se le entregan guantes a los chicos y a las chicas para que ellos puedan manipular de manera controlada y supervisada estos elementos, puedan generar inquietudes, preguntas, cuestionamientos, pensar por qué la gente del pasado elaboró estas estatuillas, cómo lo hizo, para qué lo hizo y qué importancia es este material para nosotros en el presente. Entonces es, Susan, un poco la experiencia que quisimos venir a compartir en Fusagasugá, y pues bueno, muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, Sandra, y bueno, también tenemos público a través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura de Fusagasugá. Gracias por venir nuevamente. El año pasado nos acompañó con 2 arqueólogos ilustradores y bueno, esperamos nuevamente verte por aquí en este ejercicio tan bonito. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a esta conferencia titulada Declaratoria y Protección de los Paisajes Culturales, Estudio de Caso, Colombia. Un aplauso, por favor, para la arquitecta Ilona, que es de la Casa Secretaría de Cultura de Fusagasugá. Hola, muchísimas gracias a todos por venir. Es que rico verlos un viernes aquí. Y bueno, como lo dijo Susan, yo tengo el honor de ser parte de la Secretaría de Cultura, liderada por el maestro Hugo. Y hoy creo que es interesante porque vamos a hablar de muchas escalas del patrimonio, desde estas cosas maravillosas que nos trajo nuestra investigadora Sandra Pachón, hasta algo que tal vez es la escala más grande de la que se puede hablar en patrimonio, que son los paisajes culturales. Espérame a ver si esto se puede jalar. Sí. Ok. Creo que voy a empezar por algunos conceptos básicos, pues un poco como para que estemos todos en la misma página, si les parece, pero por favor siéntanse en plena libertad de interrumpir, de preguntar. El objetivo es hacer un diálogo, por favor.
Esta es la agenda que les propongo. Les propongo que hablemos primero unos conceptos básicos, luego yo les cuento un poquito qué son los paisajes culturales y cómo es que eso se protege, porque es que el patrimonio se protege y tiene unos regímenes especiales de protección. Y luego quiero mostrarles dos casos muy interesantes en Colombia. Uno que es el paisaje cultural cafetero y otro que es el paisaje amurallado en la ciudad de Cartagena. Y bueno, y luego queda abierta la conversación, pero en realidad la conversación está abierta durante todo el tiempo. Perdón un segundito. Entonces, si están de acuerdo con la agenda, empecemos. Generalmente, todos estamos acostumbrados a que hay unas categorías de patrimonio. Fundamentalmente nos los explicaba en una conferencia muy interesante Patrick Morales, son unas categorías de gestión, pero no quiere decir, o por lo menos digamos es una de las teorías contemporáneas sobre patrimonio cultural, que el patrimonio venga clasificado y que uno solamente pueda entender el mundo desde una única manera. Digamos, voy a hablar primero de los conceptos tradicionales, de cómo se maneja la declaratoria, perdón, de cómo se maneja la gestión del patrimonio, desde UNESCO, pues que es la autoridad mundial, y bueno, hablemos de patrimonio material, donde UNESCO nos dice que el patrimonio cultural material, según la UNESCO, se refiere a los bienes físicos y tangibles de valor excepcional que se clasifican en monumentos, que pueden ser obras arquitectónicas, obras escultóricas o pictóricas, así como estas maravillas de elementos arqueológicos, conjuntos, que pueden ser conjuntos de construcciones, de arquitectura o integración en el paisaje, y lugares, obras conjuntas del ser humano y de la naturaleza o zonas arqueológicas de valor excepcional. Digamos, esa es la primera clasificación. Y pues obviamente, es claro, el patrimonio material es aquel que puedo tocar. ¿Sí? Bien, siguiente. Luego, UNESCO clasifica el patrimonio inmaterial. ¿Qué creerían ustedes que es el patrimonio material, inmaterial? Lo que se percibe, muy bien. Sí, señora, sí, está muy bien, las dos afirmaciones. Básicamente dice que son las prácticas, expresiones y saberes que se transmiten de generación en generación. Este es un concepto muy bonito porque es que el patrimonio, pues de alguna manera es aquello que nos une y nos vincula y que viene, digamos, de nuestros antepasados, que valoramos lo suficiente como para podérselo transmitir a nuestros hijos. El patrimonio, de acuerdo a la UNESCO, pues es el patrimonio inmaterial evoluciona constantemente, fortalece el sentido de comunidad y de pertenencia en los grupos y podemos encontrar cosas tan maravillosas como las tradiciones orales, el idioma, las artes del espectáculo, rituales y festividades, conocimientos sobre la naturaleza, técnicas ancestrales, en fin. Ahorita que estábamos mirando la colección, alguien me preguntaba si, por ejemplo, esos pequeños choroticos que están ahí si eran los originales. No, pero sí, porque es que ahí, ¿qué es el patrimonio? Claro, son estas piezas maravillosas que son auténticas, pero también son aquellos saberes que estamos heredando de aquí. Esa pieza es de plástico, hago la anotación de que yo no estoy aquí feliz jugando con patrimonio, sino son también aquellos saberes que me permiten a mí, que a partir de que alguien en el pasado supo hacer esto, yo pueda entender cómo hacer eso o pueda saber cómo se utiliza. Entonces creo que uno de los conceptos más interesantes que tiene patrimonio es el de transmisión de saberes. Sigue, por favor. Hay también otra clasificación que es el patrimonio natural, que el patrimonio natural pues está compuesto por formaciones físicas y biológicas de valor excepcional. Siempre van a ver que hay aquí un concepto de valor excepcional, ¿sí? Algo que valoramos tanto, que nos es tan importante, que consideramos que si se pierde, se perdió algo, ¿sí? Algo que es irreemplazable. Señora. Esa es una pregunta buenísima porque ese es justamente en este momento uno de los grandes debates. La valoración, es decir, el patrimonio, y aquí tenemos una experta importantísima en patrimonio que después la voy a poner a hablar, así que me haga mala cara, se llama María Claudia Vargas, les puede hablar de que el patrimonio, digamos, en términos teóricos, se declara por unos valores en los que nos hemos puesto de acuerdo. Hay unos valores de carácter histórico,
Hay unos valores de carácter estético y hay unos valores de carácter simbólico. Es decir, a mí las cosas me pueden ser importantes porque me significan algo, porque estéticamente son importantes o porque comunitariamente son importantes. Pero ahí hay una conversación interesante porque aunque siempre había sido un problema de unos expertos diciendo esto es muy importante, poco a poco, a semejanza de lo que nos está mostrando Sandra, de los patrimonios, pues del patrimonio arqueológico desde la confianza, pues también empieza a ser un poco el patrimonio desde la comunidad. ¿Quién soy? Y ahora vamos a ver un caso que es súper interesante. Pero digamos, estos son, digamos, conceptos básicos. Entonces ya sabemos patrimonio material, patrimonio inmaterial, patrimonio natural, sigue por favor, y una categoría que la UNESCO clasifica como patrimonio mixto. Yo no les sigo contando de qué son las fotos. ¿Te devuelves un segundito simplemente para contarles un poquito? Porque me parece importante. Devuélvete. Y otra. Por favor, fíjense también mucho en las fotos, porque un poco el objetivo de las fotos es que ustedes se puedan ubicar como en temas de patrimonio. Estas están en la sierra, todas son en Colombia. Esto es la Sierra Nevada de Santa Marta, sigue por favor. Esto es Boyacá, esta es mi Boyacá del alma, que además ahí, miren que es barro, es chicha, es esto que de alguna manera se me traduce en eso que es absolutamente cotidiano en mi vida. O sea, ¿quién no come arepa? ¿Y de dónde viene? ¿Sigue? Ese es el cañón del Chicamocha. Y sigue por favor, y esto también es un molino en el área de Villa de Leyva, y lo traigo como relacionamiento sobre patrimonio mixto porque es un trabajo que se está haciendo para una declaratoria de patrimonio mixto en el área del Alto Ricaute, que es lo que rodea Villa de Leyva. Cuando uno llega a Villa de Leyva, no ha llegado a Villa de Leyva, todavía está en un municipio, pero toda esa región se entiende como si fuera Villa de Leyva y se está haciendo un trabajo de declaratoria de patrimonio mixto. Sigue por favor. Pero yo quiero hablar de un concepto que es supremamente interesante y que, digamos, lo ha venido trabajando particularmente Bogotá, que son los patrimonios integrados. Y hablamos de patrimonios en plural porque un poco la lógica es que yo no puedo entender un patrimonio si no lo entiendo en una lectura integradora con otros patrimonios. O sea, no sé, ¿su merced baila? Estoy segura que sí, pero obviamente cuando usted baila está trayendo pues una cantidad de memorias, una cantidad de cosas que seguramente heredó de sus abuelos, que seguramente se los está expresando a sus hijos o a sus nietos, pero eso que usted está bailando está relacionado con el espacio donde baila, con la materialidad, de la misma manera que esta casa, que es una casa maravillosa, pues digamos, a pesar de sus transformaciones, no se podría entender si no se entendiera también con su colección de pinturas murales, con su colección de estatuaria que está en los jardines, con las proyecciones de los jardines, etcétera. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, se está haciendo en este momento en Colombia la declaratoria, pues el expediente para proteger las artes de la pesca del río Magdalena. Y yo les voy a preguntar, su merced, ¿usted cree que las artes de la pesca son patrimonio material, natural o inmaterial? Su merced lo entiende como inmaterial. ¿Alguien tiene alguna otra observación? ¿Tú creerías que es mixto? Ok, también crees que es mixto. Claro, se está haciendo la declaratoria de inmaterial, sí señora, pero es un poco porque nosotros todavía no tenemos con qué defender los patrimonios integrados. Yo no puedo, pues las artes de la pesca, claro, son inmateriales y son maravillosas, no es desde cómo pesco, cómo hago la red, cómo hago el barco, qué canto, cómo cocino ese pescado, cuáles son mis intercambios, etcétera, pero es que eso no sucede en el aire, sucede en el río Magdalena, ¿sí? Que es un espacio natural, pero que adicionalmente está marcado y demarcado por un espacio físico que además debe ser ordenado, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son las que nos llevan a avanzar un poco hacia este tema de los patrimonios integrados. Por ejemplo, estas fotos que están viendo, que me gustan muchísimo, son en San Fernando, un fuerte que queda en
digamos, en la bahía, en Cartagena, pero si ustedes ven, son tres cosas distintas, ¿no? Abajo tenemos un fuerte que tiene unas razones, pues, físicas. De hecho, el fuerte se materializa como una forma de protección de un territorio. Claro, estoy en el mar, estoy protegiendo la bahía, estoy protegiendo una cantidad de cosas, pero empieza a tener otro tipo de expresiones como las personas que habitan allí o que habitan alrededor del fuerte, pues que son personas que vienen, digamos, de una diáspora del África, no sé qué, una cantidad de cosas que empiezan a tener unas costumbres que trajeron y otras que van produciendo, y eso empieza a tener otras miradas, ¿no? Como pesco, como todo ese tipo de cosas. Señora. Uh-huh. Está bien, está muy bien, y ha sido la lógica a partir de la cual se envió a UNESCO, se está enviando como patrimonio inmaterial. Está muy bien, pero ahora quiero introducir un concepto nuevo, que es este de los patrimonios integrados y las herramientas de protección de los patrimonios integrados. Entendiendo, digamos, eso, sigue por favor, que ha venido planteando, digamos, la UNESCO, pero que Colombia ha apropiado de una manera que a mí me parece supremamente interesante, el tema de los paisajes culturales. Siempre una de las complejidades que tiene el patrimonio cultural es su perdón, suena redundante, pero creo que me lo van a entender. La complejidad del patrimonio es su complejidad. Es muy difícil porque somos muchos de muchos tipos los que queremos defender un patrimonio de alguna manera, y a veces los patrimonios entran en conflicto. Los patrimonios no los comprendemos de la misma manera, no los sentimos de la misma manera, y al ser un problema de valores, porque representan lo que me es valioso, pues entran en conflicto. Problema de las estatuas. ¿Cuántas estatuas hemos visto tumbar? ¿Y por qué están tumbando las estatuas? Puede ser que no le sea significativo o que le signifique algo que es negativo. Pues de la misma manera que para un grupo puede ser, pero por favor, ¿por qué va a tumbar eso si es mi abuelo y trajo con él unos valores asociados, no sé, a la civilización, a la religión, no sé qué? Otra persona puede ser, pero ese señor llegó aquí, fue un conquistador. Entonces, quiero decir que como el patrimonio también tiene una amplia carga simbólica y una amplia carga política, siempre está entrando en conflicto. Pero, y adicionalmente, pues el patrimonio es difícil de defender. O sea, ¿cuántas personas no quisieran ver esta casa en el suelo porque este es un terreno buenísimo? ¿Por qué estamos aquí unos cuantos románticos tratando de defender esto? Porque nos importa, nos importa. De la misma manera que porque Sandra carga una maleta por Colombia mostrando estas piezas, porque le importan. Pero probablemente, si Sandra no nos cuenta que esto es importante, y yo me abro un hueco en la tierra y me encuentro una cosa de estas, pues de pronto es brujería, de pronto es algo indígena que no me importa, de pronto, sí, es decir, esas son las cosas que hacen que nosotros tengamos que entender cómo defender. Entonces Colombia dijo, ok, existe un concepto que se llama patrimonios culturales, perdón, paisajes culturales. Bien, ¿cómo voy a defender los paisajes culturales? Entendida esta complejidad, entendido lo inmaterial, entendido lo material, entendido lo natural, señora. ¿Cómo lo valoramos? Claro, ¿cómo lo valoramos? Por ejemplo, la Santa María. ¿Cuál es la declaratoria, María Claudia, de la Santa María? ¿Pero por qué está declarada? ¿Por qué está declarada? No, eso es un patrimonio. Ya vamos para los paisajes. Espérenme un segundo, déjenme entrar simplemente con los elementos. Porque, ¿cuál es la declaratoria de la Plaza de Toros de la Santa María? Es arquitectónica, por un tema de construcción, por la materialidad, por temas estéticos, históricos.
Señora. De acuerdo. Sí, señora. Ujú. De acuerdo. De acuerdo. De hecho, digamos, en este momento el Ministerio de Cultura, yo les voy a hablar de lo que está reglamentado, lo que ya existe, ¿ok? Pero les puedo contar lo que no existe, lo que se está buscando reglamentar. Los territorios bioculturales, por ejemplo. Porque yo no puedo entender, aunque podría entender el río Magdalena de alguna manera como un paisaje cultural, pero en realidad son muchos paisajes culturales que se vinculan, se sobreponen, entran en conflicto, etcétera. Exactamente. Es más, de hecho, estamos tratando de aumentar la escala, o sea, yo protejo patrimonio de este tamaño o protejo patrimonio en un territorio biocultural, pero vamos en paisajes culturales, ¿sí? Vamos aquí. Entonces, digamos, desde esa lógica, ¿qué dice la legislación colombiana? Dice, mire, los paisajes culturales son territorios resultantes de la interrelación entre las comunidades y su entorno natural. Estos espacios son referentes de procesos históricos, sociales, políticos y culturales y representan un factor de identidad y pertenencia. Eso está, digamos, la legislación colombiana afortunadamente ya lo reconoce y tiene unos decretos que los regulan, pues, no solo, pues, que nos da las herramientas para poder proteger. Sigue, por favor. No corras. Listo. Y hay varios tipos de paisajes culturales. Ya vamos para la conversación, pero quiero que tengamos como estos referentes para poder, digamos, hablar todos sobre lo mismo. Hay unos dice, bueno, ok, ¿cuáles paisajes culturales? Entendido que es la interrelación entre la gente y el espacio que habita, ¿cierto? Entonces dice, hay paisajes culturales definidos, que son aquellos que son intencionalmente creados y transformados por el ser humano, como parques y jardines que poseen valores estéticos e históricos y que requieren de un mantenimiento constante. Jardín Botánico de Bogotá. Declarado o no, pero es un pequeño paisaje cultural. Paisajes que evolucionaron orgánicamente, entonces ahí surgen de una exigencia social, económica o religiosa y se adaptan a un entorno natural y pueden ser relictos, que quiere decir que ya su evolución se detuvo, o que están vivos porque mantienen una función social activa. Tenemos paisajes asociativos, que son aquellos que expresan la conexión cultural, religiosa o espiritual de grupos humanos con un territorio y sus elementos naturales, con una menor presencia de elementos materiales. Sigue, por favor. O tenemos lugares de memoria, que aquí empieza a entrar toda una nueva categoría muy interesante en términos de conversación, muy compleja en términos de decisión. ¿Qué dice la ley? Que son espacios o sitios donde comunidades o colectividades a través del recuerdo dan testimonio de su historia, constituyéndolo en hitos o en referentes culturales. Corresponden a paisajes asociados a acontecimientos de hechos históricos, religiosos, políticos, sociales y o culturales cuya conmemoración cobra una gran importancia en la preservación de la memoria colectiva. Y aquí voy a hacer una pregunta y les pido que no se la agarren con demasiada pasión, ¿sí? Por favor, porque este es un tema que realmente levanta pasiones. ¿Saben cuál es el monumento a la resistencia en Cali? Se los presento. Ok, es una mano que se hace en el 2021 y está hecha en concreto, su calidad, digamos, constructiva no es la mejor, eso toca reforzarlo. Es una mano que además todos los días cambia de color, pues la pintan, le quitan, le ponen, le suman, le restan. Tiene una representación simbólica muy, digamos, polémica, porque así como para un grupo de personas representa, pues, su forma de buscar justicia, por decirlo en el estallido social. Para otras personas representa
vandalismo representa un momento, pues un momento álgido, etcétera. Entonces quiero preguntarles, ¿es o no patrimonio? ¿Es patrimonio? Para usted sí, por allá. La mano en la resistencia. María Claudia habló de valores estéticos. Mírenle, yo no sé, díganme si les gusta o no. Valores simbólicos, valores constructivos y valores históricos. 2021. ¿Responde? Ese es el tipo de conversaciones que son interesantísimas sobre la estrada de patrimonio, porque esto es un lugar de la memoria. Claro. Ahí entra pues, ok, yo lo puedo reconocer, ¿cómo lo protejo? ¿No? Pero bueno, pero simplemente digamos un poco como para contarles que son, a ver señora. ¿Sí? Por eso es que hablamos de que el patrimonio tiene un régimen especial de protección. Cuando voy a sacarlo de la mano de la resistencia para no ponernos políticos. Bueno, vamos a hablar de esta casa. Esta casa está declarada patrimonio. Si no estuviera declarada patrimonio, ¿qué podría estar pasando? Habría unos edificios, ya la habrían tumbado, tendría más valor el lote que la casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace una declaratoria de patrimonio? Una declaratoria de patrimonio mete el objeto que está declarando, el objeto, manifestación, bueno, entiéndanme cualquiera de sus, y le da un régimen especial de protección. Quiere decir que si esta casa quisiera ser intervenida, toca pedirle permiso al maestro. A diferencia de cualquier otra casa que exista en esta ciudad que no esté declarada. ¿Por qué? Porque es desde patrimonio, desde donde se entiende cuáles son los valores que tiene esta casa y cuáles son los valores a proteger. No quiere decir que si yo declaro algo patrimonio, se quede estático y no lo pueda tocar. No, quiere decir que yo debo entender eso porque es importante y debo respetar aquello que es importante. Y aquello que no es importante, puedo modificarlo. O puedo hacer cosas que pongan en valor lo que es importante de una manera contemporánea. Sigue, por favor. Sí, señora. Sí, señora. 2021. Pues, ¿quieren que les cuente el chisme? ¿Cuento el chisme? Bueno, fue muy interesante porque sí se planteó en el año 2023 la posibilidad de que esa mano fuera declarada. ¿Cómo la declararían? ¿Material, inmaterial? ¿Natural? ¿Cómo la declararían? Su merced, ¿cómo la declararía? ¿Sí? Ok, está bien, muy bien. Bien. Ajá. Ajá. Ujú. Ok, muy bien. ¿Cómo la declararían por allá, los señores? ¿Material, inmaterial? ¿Cómo la declararía en la mano? El señor de verde. ¿Sí? ¿Usted? Cultural. Pero bueno, está bien. Es una respuesta válida. ¿Qué hicimos, digamos? ¿Qué hicimos? Pues preguntarle a la comunidad misma. Nos sentamos desde el Ministerio de las Culturas a trabajar con la comunidad y a decirles, ok, ¿cuál sería la forma de declarar esto? Esto se declararía como patrimonio mueble en espacio público, que es la categoría en la cual estaría la estatua de Bolívar, por decir algo. Eso sí es. Fue muy interesante porque la conversación fue desde la comunidad y son ellos los que están estableciendo si se declara o no. La conversación ha pasado en muchos tonos, pero lo más interesante es que en algún momento alguien dijo, no lo vamos a declarar porque esto es
un antimonumento. ¿Sí? Es decir, o sea, puede ser, pero bueno, movámonos un poquito, como nos podemos quedar toda la tarde con la mano. Bien, también hay una cosa que se llaman los complejos socioculturales, que son lugares donde conviven múltiples formas de concebir y habitar el espacio y el territorio. En estos lugares las diferentes colectividades o comunidades desarrollan prácticas culturales que devienen en referentes de convivencia ciudadana. Corresponden a paisajes asociados a formas de intercambio cultural y a formas particulares de concebir y habitar el territorio. La foto que están viendo es Leticia. Si alguien ha estado en Leticia sabe que es una ciudad donde convergen 3 países. Y muchas culturas, o sea, hay todo lo que uno quiera y muchas formas de entender cómo se vive, cómo se habita el universo, ¿no? Entonces, a eso corresponde un complejo sociocultural. Sigue, por favor. Bien. De verdad, por favor, siéntese, María Claudia, le mueves. Sí, venga para acá. Su merced, venga para acá. Por favor, no, acérquense. Mejor dicho, háganme un favor, tráiganse todos los asientos para acá, por favor. El que quiera moverse, muévase. Sí, un par de minutos, vengan para acá, por favor. Sí, no, vengan para acá, tráiganse los asientos. Gracias por hacer la observación, a veces se nos dificulta el sonido. ¿Está bien? Señor. Uh-huh. Bueno, lo que le estaba diciendo, por ejemplo, en caso de la Comuna 13 allá en Medellín, se convirtió ya en un patrimonio cultural, o sea, turístico y obviamente ya cultural. Y es lo que ha sucedido en los acontecimientos cuando hubo en la época de Pablo Escobar, digamos esos atentados, la problemática que han habido en Colombia. Entonces, para algunos dirán, no, pues es negativo porque es un dolor, pero se convirtió en en aspecto turístico. Pero mi pregunta es si eso es, digamos, dependiendo del contexto o si es, digamos, netamente bueno o malo. Señora, ven para acá. Claro, y aquí empieza a entrar un concepto que es súper importante, la declaratoria. Ocho, primero, la valoración, el reconocimiento, la declaratoria y luego la protección. ¿A dónde voy? Hay cosas que no son importantes, por supuesto, pero que para que puedan ser protegidas deben primero ser entendidas, ¿son o no son patrimonio? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuáles son los valores que representan? Luego viene, ok, si representa unos valores, la declaro o no la declaro, porque yo puedo no querer declarar. Y una vez que la declaro, ¿qué leyes, como decía la señora, muy bien dicho, qué leyes son las que van a proteger ese patrimonio que yo quiero que trascienda mi generación y pase a unas generaciones posteriores? Eso, digamos, por un lado, y ya lo vamos a ver. Por otra parte, hay un concepto que es súper interesante y es el concepto del patrimonio negativo. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de los campos de concentración de Auschwitz? ¿O se acuerdan de Hiroshima con la bomba nuclear? ¿O se acuerdan de los campos de desaparecidos de los argentinos? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Es patrimonio o no es patrimonio? ¿Sí? Están declarados, sí señores, memoria, están declarados como patrimonio desde una perspectiva de patrimonio negativo. ¿Cuál es el objetivo? Que uno vaya a Hiroshima y diga, esto no puede volver a pasar.
Es decir, es un tema absolutamente simbólico. Sí, bueno, entonces ya todos entendimos muy bien y muchas gracias de verdad por meterle tanta pasión que es patrimonio. Ahora, ¿esto cómo se defiende? Desde la noción de que nosotros ya tenemos clarísimo cómo defender el patrimonio arqueológico, ya tenemos clarísimo cómo defender el patrimonio arquitectónico, todo eso lo tenemos clarísimo. Ahora estamos entrando a cómo defiendo el patrimonio de manera integral, que ese es un instrumento que nos está haciendo falta. Colombia va, como les digo, en los paisajes culturales. Y tenemos 3 tipos de instrumento. Algo que se llama un plan especial de manejo y protección, que se usa muchísimo para patrimonio urbano, para patrimonio arquitectónico, que generalmente cuando uno le dice a una administración, voy a hacer un PEM, todo el mundo le dice, no, pero es un instrumento supremamente interesante porque hay, digamos, otra de las complejidades del patrimonio es que incide directamente en el ordenamiento territorial. O sea, el patrimonio es un hecho cultural, sin duda, pero no es exclusivamente cultural. Es también un problema de ordenamiento, es también un problema de economía urbana, es también un problema social, es decir, es un problema de complejidad. Entonces, ¿qué ha dicho la ley? Ok, yo puedo hacer planes especiales de manejo y protección, que son realmente unos instrumentos de gestión que establecen las acciones necesarias para garantizar que algo se conserve. Voy a volver a esta casa que me parece que es un excelente ejemplo. Claro, está declarada como patrimonio arquitectónico, pero ¿ustedes creen que lo único que vale en esta casa es lo arquitectónico? No, ¿cierto? Es el entorno, nos hubiera encantado poder conservar los jardines, es decir, hay una cantidad de cosas adicionales. Entonces, ¿qué busca un plan de estos? Proteger de una manera más amplia. Por ejemplo, maestro, no me vaya a regañar, el Camino del Cuja. El Camino del Cuja, Camino Real. Bien, ¿cómo lo declaro? No, yo sé que es patrimonio, pero ¿cuál es? Bueno, si ustedes tuvieran que declarar esto, ¿qué es? ¿Natural? Líder, ¿cómo lo declaro al Cuja? Es un patrimonio integrado. Creí que me ibas a decir arqueológico. Claro, todo eso. Pero es que resulta que cuando yo estoy recuperando el camino, no estoy recuperando las piedras. O sea, el problema no es recuperar esas piedras que están ahí. Yo tengo que recuperar un montón de cosas adicionales. Tengo que recuperar la costumbre maravillosa que existe en Fusagasugá de ir a caminar, del paseo de olla de cuando eran chiquitos que me contaba Susan, del paisaje, los animales. Claro, o sea, ahí hay una cantidad de cosas que están mucho más allá de las piedras, pero eso necesita plata, eso necesita norma, eso no es un problema exclusivamente de que todos nosotros somos unos románticos y nos acordamos de nuestra abuela llevándonos de la mano pues un 6 de enero, eso sí, pero no solamente es eso. ¿Qué está pasando en este momento, por ejemplo, en el sector de Tierra Grata? Lo cambiaron totalmente. Hay construcciones, hay unas casonas maravillosas que están en riesgo, pasan camiones encima. De hecho, hay una cantidad de cosas que inciden en el camino. No quiere decir que el patrimonio tenga que parar en ningún momento el desarrollo, pero tienen que ir de la manito y se tienen que querer mutuamente. Entonces es un poco, ok, ¿cómo hago yo para que todo esto maravilloso que está pasando, que trasciende lo simplemente material, pueda ser protegido? ¿Cómo hago yo para que todas estas cosas que están pasando ahí pasen de manera armónica con el camino? Claro, construya, fantástico, construya, pero ¿cuál es la relación de lo que usted está construyendo con ese camino? ¿Cuál es la construcción del espacio público que se está generando en torno al camino? ¿Cómo beneficia eso a una Fusagasugá que florece, a una Fusagasugá que requiere espacios públicos? ¿Cómo hago para que eso tenga una norma que me permita protegerlo? ¿Sí?
una respuesta, una de las muchas respuestas podría ser un plan especial de manejo y protección. Podría haber otras, pero ¿cómo hago además para vincular los intereses de mucha gente que quiere proteger ese camino? De gente que dice, oiga, yo estaría dispuesto a ir a sembrar un árbol, yo estaría dispuesto como constructor a aportar, no sé, tengo que dejar un poco de tierra al lado del camino, pero quiero que eso no sea una tierra inútil, sino quiero que se convierta en un... Sí, ¿cómo lo hago? A través de este tipo de instrumentos, para explicarles, digamos, de manera local a qué se refiere un plan especial de manejo y protección. Es una norma específica que me permite observar de manera general dentro del contexto de una ciudad, dentro del planteamiento urbano de una ciudad, cómo proteger mi patrimonio material. Sigue, por favor. Ahora, vamos a pedirle al experto que nos ayude con esto, que es un plan de manejo arqueológico. Bueno, el plan de manejo arqueológico es un instrumento que se creó precisamente para la protección y el manejo de los objetos que pertenecen al pasado. Pero entonces este pasado es especial. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no contamos con una base escrita de donde podamos determinar qué historia me están contando. La arqueología, a través de sus métodos, lo que hace es reconstruir contextos. Esos contextos se logran recrear o se intentan recrear, se interpretan a partir de la relación de los objetos. Un objeto en un museo, desafortunadamente, pierde el valor arqueológico en el sentido en que no me está contando una historia con respecto a la relación entre el objeto y el medio en el que está presente. Y creo que ahí es donde es importante también entender que la arqueología quiere recrear el ambiente donde ese objeto estuvo y la relación que tuvo el objeto, el humano y el ambiente que compartió. Básicamente el plan de manejo es para proteger eso, el contexto de un objeto dentro de la historia que no tenemos escrita. Muchas gracias. Nuestro superarqueólogo, por favor, un aplauso. Bueno, nuestro siguiente instrumento de protección se denomina un plan especial de salvaguarda. Este está orientado fundamentalmente a las manifestaciones inmateriales, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace es que este es bellísimo porque tú me preguntabas quién declara. En los otros probablemente haya mucho experto. Aquí también hay experto, pero también hay un diálogo muy lindo con las comunidades, porque finalmente son patrimonios vivos. O sea, aunque el patrimonio arqueológico está vivo, cuando uno tiene quien se lo explique, el patrimonio que uno baila, que uno canta, que uno come, la forma como me relaciono con el universo, eso está vivo. Entonces, digamos, también existe una forma de salvaguardar ese patrimonio inmaterial que se llama el Plan Especial de Salvaguarda. ¿Sigue, por favor? Perdón, un minutico, perdón, qué pena, un segundito. Y cuando la señora me dijo que la declaratoria de las artes de la pesca en el río Magdalena debía ser inmaterial, tiene absolutamente toda la razón. Porque ¿cuál es la forma en la que yo establezco cuál de esos tres instrumentos utilizo para proteger un paisaje cultural? Pero, ojo, estos son instrumentos que están hechos para la protección de elementos dentro del patrimonio. La ley los extrapola a los paisajes culturales, pero ¿cuál es la forma en que yo digo esto se maneja por un plan especial de manejo y protección, o se maneja por un plan de manejo arqueológico, o por un plan especial de salvaguarda? Fundamentalmente lo que la ley me dice es el que más tenga. Entonces, por ejemplo, se acaba de sacar en el Consejo Nacional de Patrimonio el día miércoles, tal vez uno de los proyectos más bonitos que ha sacado el Ministerio, bueno, que ha aprobado el Consejo, porque no lo sacó el Ministerio, que ha aprobado el Consejo en mucho tiempo, que se llama el Plan Especial de Salvaguarda de Vida de Barrio en Getsemaní. Getsemaní, pues como ustedes saben, es un barrio en Cartagena que se puso de moda
es el barrio más cool de América Latina, como lo denominó una revista, y eso fue una tragedia porque empezó a sacar a los vecinos, empezó a sacar a todo el mundo, y esto empezó a ser, digamos, pues un tema de vaciamiento. Se convirtió simplemente en un poco de casas con unos grafitis divinos, con unos restaurantes buenísimos, pero donde no estaba habitando nadie. Entonces, digamos, ellos entendieron esto como un contexto, no estoy diciendo que lo hayan entendido como un paisaje cultural, pero simplemente es para entender, pues para poder dar un ejemplo. Y finalmente lo que hicieron fue decir, ok, aunque yo aquí necesito temas de ordenamiento territorial, tengo temas inmateriales, tengo una cantidad de cosas, ¿qué es lo que prima? Lo inmaterial. Entonces lo sacaron como un plan especial de salvaguarda, ¿sí? Básicamente la aplicación es, ¿qué es lo que más hay? Lo que más hay es arqueología, un PMA. ¿Qué es lo que más hay? Elementos construidos, un PEM. Sí, queremos en algún momento de la vida tener un instrumento que nos permita comprender, digamos, estos patrimonios integrados. Pero esto es una conversación en continuará siempre. Listo, sigue, por favor. Bueno, no, perdón, echa para atrás. Bien. Para atrás. Listo. Entonces, y ahora sí les quiero mostrar un poco cuáles han sido dos casos interesantes en Colombia, porque además los dos, pues este tiene declaratoria a nivel UNESCO, nuestro fantástico paisaje cultural cafetero. Yo no sé, ¿quiénes conocen el eje cafetero? Ok, ¿estamos todos de acuerdo? Mejor dicho, sí, no, la pregunta es, ¿ustedes creen que el paisaje cultural cafetero merece ser declarado? Ok, perfecto. Muy bien, entonces muy rápidamente vamos a hablar de esto. El paisaje cultural cafetero reúne 51 municipios, 858 veredas cafeteras, está en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Abarca aproximadamente 141.000 hectáreas. En su zona principal y 207.000 hectáreas en su zona de amortiguamiento, es decir, estamos hablando de 348.000 hectáreas. ¿Ustedes saben lo que son 348.000 hectáreas? ¿El tamaño que tiene eso? Equivale a un territorio que representa el 10% de Colombia. Y este es un territorio que entra a ser regido desde la perspectiva del patrimonio cultural, lo cual es interesantísimo. O sea, el 10% de Colombia está dedicado a la preservación de unos valores culturales. Sigue, por favor. ¿Por qué se declara? Se declara en el año 2011, donde se reconoce la excepcionalidad del paisaje cultural cafetero como un paisaje cultural sostenible y productivo. ¿Por qué? Tiene un valor universal excepcional. Esto me lo estoy trayendo tal cual de UNESCO, por eso lo estoy leyendo, pues para... Se destaca la integración de elementos naturales, culturales y económicos, la adaptación a las características geográficas únicas y la riqueza de la cultura cafetera. Se entiende que hay un compromiso de la nación, la declaratoria conlleva un compromiso del Estado colombiano para la preservación y conservación del paisaje cultural cafetero, asegurando su autenticidad y el valor de sus atributos. Y existe una ley, que es la 2245 del 2022, que reconoce el paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la nación, estableciendo un marco jurídico para su protección. ¿Ok? Sigue, por favor. Sí, tiene un proceso, pero digamos que estas normas y estas leyes están en permanente, en permanente conversación. Una conversación terrible es, le voy a quitar la declaratoria porque perdió los valores, y otra es los valores van avanzando, evolucionando, incluyéndose, etcétera. Entonces empieza a hacer eso. Listo. Este paisaje, que incluye 6 paisajes cafetaleros y 18 centros urbanos, imagínense, 18 centros urbanos, refleja una tradición centenaria de cultivo en pequeñas parcelas de alta montaña. La arquitectura de sus áreas urbanizadas se caracteriza por el uso de materiales tradicionales como el bareque y la tapia, legado de los colonos de Antioquia. Sigue, por favor. Y este tiene un plan de manejo. En ese momento, estamos
todavía con el plan de manejo, ¿sí? Bueno, yo lo que estoy queriendo mostrarles son como las distintas formas en las que se administra y protege patrimonio. La gestión del paisaje cultural cafetero busca la apropiación y conservación sostenible por parte de la población en armonía con las actividades económicas. Sus principios se basan en el bienestar económico y social, la apropiación del patrimonio cultural y la sostenibilidad ambiental. Para lograr este objetivo, varias entidades que incluyen Ministerio de Cultura, Federación Nacional de Cafeteros, territorios, gobernaciones, corporaciones autónomas, universidades, se unen para trabajar de manera coordinada. Sigue, por favor. ¿Y cuáles son los valores? Ahora que hablábamos de los valores, ¿por qué se reconoce el paisaje cultural cafetero como un patrimonio excepcional de la humanidad? Por estas razones, entonces, porque es un esfuerzo humano y familiar. O sea, lo primero que reconoce, digamos, esto no es un hecho físico, es un hecho social. La actividad cafetera es una actividad familiar. Es una actividad que adicionalmente, digamos, genera una cultura cafetera, o sea, la forma de hacer, nosotros la denominamos una cultura cafetera, y tiene un elemento muy interesante que es de capital social. En gran medida se logra esta declaratoria porque existe una federación de cafeteros. Y la Federación de Cafeteros, no entiéndase la oficina elegantísima que tienen en la 76 con novena en Bogotá, sino toda esta estructura donde esas familias se van uniendo en un comité cafetero municipal y van subiendo, y es esa estructura social lo que está reconocido en gran medida en el paisaje cultural cafetero. Sigue, por favor. La coexistencia entre tradición y tecnología. O sea, se reconoce que no se tiene que quedar esto anclado en el pasado, que hay formas en que esto va involucrando nuevas tecnologías y que el paisaje se focaliza en la conservación sostenible. O sea, yo necesito tener conservación sostenible. ¿Sigue? ¿Cuáles son los desafíos? El paisaje ha estado en riesgo. Y en riesgo quiere decir que llegue un día UNESCO y diga, les quito la declaratoria. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay una disminución de la caficultura, pero es muy complicado mantener un paisaje que se basa en un elemento que fluctúa de acuerdo a la economía. Hay momentos donde tenemos bonanza y hay momentos donde nadie quiere tomar café. Obviamente, eso implica una sustitución de cultivos. Hace muy complejo el manejo, porque muchas veces el Ministerio de las Culturas debe, por ejemplo, conceptuar sobre si se puede o no se puede cambiar un cultivo de aguacate por un cultivo de piña. No es de la experticia, pues, del Ministerio, pero, digamos, forma parte de este plan de manejo. De planificación y gestión, lamentablemente, a veces, como hay tantos actores públicos y privados involucrados, no se ponen de acuerdo. Hay unos que les parece buenísimo ser parte del paisaje cultural cafetero, para otros es un horror porque no pueden tumbarse al lento y hacer pues una ciudadela de edificios. Sí, hay posiciones encontradas, eso es complejo. Y hay un tema de sostenibilidad ambiental por temas de deforestación. Sigue, por favor. Hay un tema también de falta de apropiación social, sobre todo de jóvenes. Claro. ¿Cómo le pido yo, por ejemplo, a los 3 muchachos que estén atrás, que se queden en un paisaje cultural simplemente por la belleza del paisaje? Si no les doy oportunidades de trabajo, si no les doy oportunidades de desarrollo, si no les doy oportunidades de crecimiento personal. Entonces, este es uno de los grandes retos. ¿Cómo hago para abrir espacios de trabajo, espacios de educación, espacios de negocio, espacios de emprendimiento en el paisaje cultural cafetero, particularmente para que los muchachos no se vayan? O sea, necesitamos que haya gente, porque si no es un paisaje vacío. Los retos económicos, obviamente, pues como en todos en un país pues que fluctúa, y tenemos unos temas de cambio climático complejo. Esos son los retos del paisaje cultural cafetero. Todo esto, digamos, como para aterrizarles todos estos conceptos que les está expresando. Y ahora viene otro, sigue por favor. Son los retos diarios. O sea, hay en ese momento un plan de manejo que tiene pues el paisaje cultural, que tiene leyes, que tiene normas, que tiene códigos manuales, bueno, todo lo que usted quiera lo tiene, pero
tiene esas complejidades, porque por mucha norma que yo tenga, yo no puedo obligar a un muchacho que se quiere ir, no sé, para Pereira, a que se quede pues en su parcela. No lo puedo obligar. No puedo obligar a un señor cafetero a que siga sembrando café si es que resulta que lo que está dando es el aguacate. No puedo, me toca ser muy firme para decirle al señor constructor, ojo, porque usted tiene unas reglas de juego, porque no me puede modificar el paisaje, porque es que entonces pierde valor el paisaje. Pero ya les voy a mostrar exactamente todo de qué se trata en este segundo y último ejemplo, que es el conjunto monumental de Cartagena, que está sobre el puerto Fortalezas. Fundamentalmente, pues es una declaratoria hecha por UNESCO el 2 de noviembre de 1984 y se hace sobre el puerto, las fortalezas y el conjunto monumental de Cartagena de Indias. Generalmente cuando ustedes van a Cartagena, van a la ciudad amurallada, van a esto, pero realmente lo que tiene este valor excepcional es el conjunto amurallado. ¿Sí? Entiéndase por conjunto amurallado, no solamente el castillo de San Felipe, sino todo el cordón y todo, digamos, todo el sistema, porque es que de dónde sale, uno no solo tiene las murallas, tiene San Fernando, San José, el Paso, el Ángel, tiene poblaciones asociadas, tiene caminos de mar, pues ellos los llaman caminos de mar, tiene caminos de tierra, tiene actividades productivas, tiene donde salieron los hornos, o sea, hay una cantidad de cosas que están inscritas en este conjunto y que son de orden material, inmaterial y natural. Así creo que nos queda clarísimo pues qué es exactamente esto. Sigue, por favor. En 1995 se declara como monumento nacional las fortificaciones del Centro Primitivo. O sea, aquí ya a nivel nacional declaramos y reconocemos otras cosas, el arrabal de Getsemaní, el castillo de San Felipe y las fortificaciones de la bahía. Y se declaran a nivel nacional como de conservación monumental, teniendo en cuenta, oigan los valores, arquitectónicos, urbanos, documentales y testimoniales, su importancia estética, su representatividad histórica y su localización urbana determinante dentro del centro histórico y su área de influencia. ¿Sí? A nivel internacional, todo el conjunto, a nivel nacional, estos hechos puntuales. Sigue. Por favor. Gracias. ¿Cuáles son los valores excepcionales que llevan a esta declaratoria? Creo que ya nos quedó claro el tema de valores, ¿cierto? Lo he repetido tanto que ya me da pena. Listo. Las fortificaciones, especialmente el castillo de San Felipe de Barajas y las murallas, que son un símbolo de la ciudad y un testimonio de su historia militar. La arquitectura colonial con sus edificios religiosos, militares y civiles, reflejos de la historia y la influencia española en la ciudad. Y la rica historia que habla desde la diáspora africana, la supervivencia de ataques piráticos, de corsarios, las luchas de independencia, la vida actual, ¿no? Todas esas cosas son las que hacen, digamos, que esto se declare. Sigue, por favor. Su ubicación estratégica en una bahía del Mar Caribe, el valor cultural, pues toda la tradición cultural que tiene manifestaciones como música, gastronomía. Ahorita están, por ejemplo, postulados como ciudad creativa de la humanidad en gastronomía. En fin, hay una cantidad de valores que se asocian y valores sociales, como les decía, casi todos relacionados con la llegada de muchos grupos sociales que conviven y comparten un territorio. ¿Sigue? Bien. Y aquí voy a hablar de dos instrumentos de gestión, pero voy a hablar también de una amenaza. ¿Alguno de ustedes reconoce eso que está ahí parado? El edificio Acuarela. Sí, señora. Les cuento un poco. Declaratoria, se cumplían 40 años, perdón, se cumplían 40 años el año pasado. Y en el año 2023, pues hubo por lo menos una llamada seria de atención por parte de UNESCO diciendo no les vamos a celebrar, te están poniendo en riesgo la declaratoria. ¿Por qué creen ustedes que está en riesgo la declaratoria cuando se hace Acuarela? ¿Por qué qué?
claro que sí, porque estamos viendo un paisaje, ¿cierto? Es un paisaje, y este elemento, pues que claramente no forma parte del paisaje. Eso fue, yo hay que agradecerle muchísimo al alcalde de Cartagena porque pues se puso los pantalones, digamos, esto no fue una cosa fácil, desde el ministerio pues se hizo un trabajo muy serio con la unidad de gestión del riesgo para decir esto cómo se tumba. Las alternativas eran a mano o explótelo. Eso que dice uno, no lo podemos explotar porque pues lo que no hicieron los piratas no lo vamos a hacer nosotros ahora, pues bajarnos de un bombazo el castillo. No, mentiras, estoy exagerando, perdón, yo a veces me pongo un poco exagerada, pero quiero decir, la mejor solución sí era claramente la que se tomó de demoler a mano, a pesar de que el costo fue muy alto, pero el alcalde se pegó la pela con el apoyo del ministerio de bajar a mano acuarela. Pero ¿por qué pasa esto? Porque cuando yo hago un instrumento de gestión como un PEMP, ¿qué es lo primero que digo? Si yo tengo un valor excepcional vinculado con un paisaje, ¿qué tengo que proteger? Pues qué altura tienen los vecinos, en qué material se construye, esto cómo incide sobre el paisaje, y eso se convierte en una norma urbana. Cuando ustedes van a construir en una ciudad, cualquiera de ustedes que quiera hacer una casa, pues va a la oficina de planeación, en la oficina de planeación le dice, usted en ese lugar puede hacer 2 pisos y su uso es residencial o comercial. Fundamentalmente, puede ocupar tanto por ciento del lote, tiene que dejar un antejardín, o sea, esas son, digamos, como las reglas de juego. Entonces, hay unas reglas de juego que son estos PEMPs que se hacen específicamente para proteger patrimonio. Aquí hay uno que se llama MURCA, que es el PEMP de la muralla, de protección de la muralla, que el propósito pues es garantizar la conservación y sostenibilidad del patrimonio, fomentando reconocimiento y apropiación social, sigue por favor, y que tiene básicamente 3 planteamientos: aumentar la zona de influencia con el fin de proteger la relación visual y espacial de las fortificaciones con el entorno ambiental, establecer un rango de altura para las nuevas edificaciones, y determinar usos posibles que se pueden dar en el cordón amurallado en el marco de una estrategia de sostenibilidad social y financiera. Toda la lógica del mundo, ¿no? Pero le aparece una acuarela. Sigue, por favor. Señora. Existía, no sé María Claudia si tienes información. ¿Sí? ¿Quieres opinar? Sí, no, pues interés inmobiliario, pero cuando se hizo, pues no existía el Plan Especial de Manejo y Protección. En su momento en Cartagena existía una norma local, el Plan de Ordenamiento Territorial, y pues todos sabemos que los intereses inmobiliarios en esa ciudad son grandes. Ese proyecto en particular supuestamente era vivienda de interés social y había un decreto que decía que en cualquier sitio de la ciudad, si era para vivienda de interés social, tenían libertad de altura y además pues mayores facilidades, digamos, para la construcción, porque el propósito era vivienda social, que al final era solo pues una, sí, más o menos, una estrategia económica o financiera para conseguir pues mejores créditos, pero luego al final no se vende como vivienda de interés social, sino pues vivienda hotelera. Eso es lo que pasaba ahí. Y por eso es que se urgió hacer ese plan. ¿Les quedó claro por qué necesita un plan especial de manejo y protección? Ok, muy bien. Y ahora, lo que pasaba además, como no existía ese plan, no había zona de influencia de las fortificaciones, o sea, delimitada. Entonces aplicaban simplemente una norma nacional que dice 100 metros a la redonda. Y resulta que aquí pues las visuales no son a 100 metros, sino que todo el sistema amurallado tiene una relación muchísimo más lejana, porque justamente era para proteger de las invasiones toda la bahía. Entonces desde el castillo de San Felipe se tenía que poder tener un dominio muy lejano, una visual muy lejana,
y pues 100 metros no es suficiente, pero no existía una norma que impidiera a las curadurías urbanas de allá autorizar esa altura en ese lugar. Bien, y ahora viene un segundo plan que acaba de salir y que está súper polémico, ya salió en la W, ya salió en todos los periódicos, en todas partes, que se llama el Fort Bahía. Este es el Plan Especial de Manejo y Protección de las Fortificaciones de la Bahía. Pero esto obviamente cubre mucho más allá de lo que cubre habitualmente. Este sí es un PEMP para un paisaje cultural, porque no cubre el espacio exclusivo de la ciudad amurallada, no cubre exclusivamente el área de influencia del castillo, cubre toda la bahía y todos los componentes del conjunto. Si hay un horno, si hay un castillete, si hay unas ruinas, todo eso se considera. Entonces, y empiezan a aplicarse cosas como lo que acaba de decir María Claudia. Lo primero que hace es delimitar, entender cuál es el área afectada y cuál es el área de influencia. Y este es un plan que se extiende en un área de 21.000 hectáreas de tierra y 22.000 hectáreas marítimas. Imagínense lo lindo que es un plan que no solamente ordena la tierra, sino ordena el mar. ¿Sí? Eso, o sea, esto es otra cosa. Y abarca patrimonio material, inmaterial y natural en su integralidad y se constituye en el marco general del instrumento de gestión. Sigue, por favor. ¿Cuáles son los elementos que tiene ese instrumento? Lo primero que tiene es un inventario que tiene todos los componentes de patrimonio natural, que incluye las unidades biológicas de la bahía, el patrimonio natural como manglares, bosques secos tropicales y cosas tan particulares como una colonia de murciélagos. Solamente en el castillo de San Fernando existen un tipo de murciélagos que está declarado. Sí, forma parte del Plan Especial de Manejo y Protección. O sea, lo que estoy tratando de decirles con esto es que el patrimonio es tan integral que pasa de cubrir 22.000 hectáreas de caminos de mar a cuidar unos murciélagos, porque forman parte del mismo conjunto. Claro, en cuanto a patrimonio inmueble arqueológico, pues alcanza 8 sitios de memoria, 78 bienes de interés nacional distribuidos en 25 conjuntos, sistemas de producción, sistemas de defensa, edificios institucionales. Sigue, por favor, Didier. Patrimonio mueble en que encuentran piezas para el uso defensivo militar, de uso utilitario, devocional, colecciones documentales, el patrimonio arqueológico sumergido, que no es exclusivamente esta historia fantástica del galeón San José, sino ustedes saben que hay casi 70 buques hundidos en la bahía de Cartagena. Claro, y están documentados y está toda la historia. La Armada tiene la historia porque es la batalla de Vernon. ¿Se acuerdan cuando Blas de Lezo quedó cojo, manco, ciego? Bueno, todo eso está ahí. O sea, no es solamente el patrimonio que estoy viendo, el que me puede afectar, pues, una acuarela, sino es ese patrimonio cultural sumergido, es ese uso, esas costumbres, esa medicina, esa pesca, esa cocina tradicional, esas formas de bailar. O sea, todo eso está comprendido en un PEMP. Claro, PEMP que está pensado desde la lógica de lo construido, pero que en este caso aplica porque lo que más hay es construido. ¿Sigue? Y por ejemplo, ¿cuáles son las directrices? Y aquí pues María Claudia las avanzó, que básicamente dicen, ok, hay que establecer un área afectada, que el área afectada, digamos, es aquella área que hay que proteger al 100%, la muralla, por decirlo en el caso de acuarela, y el área de influencia, que es aquella que necesito, que digamos en términos ambientales se llamaría un área de amortiguamiento, ¿sí? Es como aquella que necesito, pues que no me toca conservarla pues prístina, pero que necesito que se conserve para que no me afecte lo que estoy protegiendo. ¿Qué otros instrumentos? Pues hay instrumentos de carácter administrativo, porque no todo puede ser norma. Entonces tenemos un comité interinstitucional, unos acuerdos interinstitucionales con las comunidades y una creación de una junta de patrimonio. Esos son los instrumentos de gobernanza, porque lo que hay que recordar es que la norma sola no funciona. O sea, yo les puedo decir a ustedes, ustedes están obligados a
si no hay quien la aplique, si no hay quien la cuente, si no hay con quien concertar, si a la comunidad no le importa, es papel, es letra muerta. Entonces, esto también forma parte de los planes especiales de manejo y protección, y sigue. Y pues empieza a ver también, digamos, lo que se llama, esto es larguísimo, pero pues simplemente traje unos componentes que son el de la comunidad, que busca fortalecer oficios tradicionales, manifestaciones culturales y estrategias de sostenibilidad a través de actividades como turismo, conservación del patrimonio material mueble e inmueble, territorio natural y modificado, y la valoración del paisaje cultural a través de procesos que le encantarían a Susan, como la educación. Y creo que con esto terminamos. Señor maestro. Quiero hacer una pregunta a propósito que estabas hablando de Cartagena. Hace unos años se encontró el galeón San José en aguas territoriales de Cartagena, ¿cierto? Ese bien, bueno, no sé en qué va el proceso, tenía un litigio porque España pedía que era de él. Algunos investigadores, creo que gringos, también estaban detrás de este patrimonio. Entonces, si nos puedes aclarar, pertenece a la nación, eso es conjuntamente entre varias naciones. ¿Cómo es ese litigio? ¿En qué va? ¿Y qué va a suceder con eso? Gracias, maestro. Este es otro tema de esos polémicos, la alegría del patrimonio. Pero el galeón San José, digamos, siempre estaba en litigio porque hasta hace poco no existía una ley que estableciera claramente, digamos, su declaratoria como patrimonio. Es decir, el galeón San José pues ha sufrido varias etapas. La primera, digamos, en la década del 80, donde unos investigadores norteamericanos, pues digamos unos cazatesoros, por ponerlo, perdón, coloquialmente, no lo compren tan así, digamos un grupo de investigadores, dice que descubrió las coordenadas del galeón. Ese es el primer litigio. Hay un segundo litigio porque Colombia en un momento determinado pues hizo, digamos, algún tipo de acuerdo también con otra empresa para hacer la investigación en torno al galeón, y digamos las condiciones se cambiaron de ese contrato porque apareció una ley de protección de patrimonio cultural sumergido. Entonces, ¿en qué va eso en este momento? Pues digamos que en la parte del litigio es muy compleja porque hay muchos actores que sienten que tienen la propiedad. Entonces, por una parte está España, que dice, iba bajo nuestra bandera, el contenido es nuestro. Un poco la posición de Colombia y de España es, el objetivo de Colombia no es sacar el galeón, es convertir el galeón en un objeto de estudio de cultura, porque pues a través de lo que está ahí se puede entender muchísimo de cómo era el mundo en 1704. Entonces digamos que un poco la posición también de España, ok, compartimos esa posición, pero todo esto son a unos niveles de diplomacia pues muy altos, pero ahí va. Y por otra parte empiezan a hacerse, digamos, parte, por ejemplo, los indígenas Caracara de Bolivia, que dicen, la plata que va en el galeón venía de nuestras minas, es nuestro. La población de Cartagena dice, un momentico, nosotros somos parte del galeón. En fin, hay muchísimos actores, y además de las dificultades técnicas, el galeón está pues muy profundo. Obviamente es muy complejo sacar, digamos, piezas que han estado sumergidas durante tanto tiempo, se deshacen. Hay un ejemplo muy interesante que se llama el Vasa, que es un buque que se saca en Dinamarca, pero pues el Vasa estaba a 30 metros, este está como a 600. Y ha sido difícil. Colombia, la oportunidad que ha tomado sobre esto, que a mí me parece muy importante, es, como decía el almirante León, que es por la Armada quien dirige el proyecto de investigación, esta es una oportunidad para quitarnos un poco el colonialismo científico de la cabeza, ¿no? O sea, no hay mucha necesidad de traer gente para que nos saque el galeón. Ya nos formamos, somos capaces,
no de sacar el galeón, sino de hacer investigación científica en torno al galeón. Entonces, en este momento, maestro, además del litigio, que eso es un tema pues que seguirá durante mucho tiempo porque implica mucha plata, también es un proyecto que se ha asumido desde la perspectiva científica, estoy segura que en esto Didier me podría complementar muy bien, de la investigación. O sea, aquí el objetivo es la investigación y esa fue una de las razones que para su protección pues entra la ley, como les digo, de patrimonio cultural sumergido, y en un consejo de patrimonio que se llevó a cabo el año pasado se logró la declaratoria como área arqueológica pues de un área en torno al galeón que tiene pues unas coordenadas pues, digamos determinadas pero grandes, y que está protegido, digamos, en términos legales, pero que también se protege como parte de la soberanía por parte de la Armada. Entonces, digamos, pero lo lindo es que si ustedes miran en qué va el galeón ha sacado cosas fantásticas, porque claro, está por una parte todo lo que está allá abajo, por otra parte se está montando un laboratorio en Cartagena para cómo hago para conservar las piezas que pueda sacar, o sea, cómo hago para algo que está a 600 metros, que ha estado pues a una temperatura baja, que ha estado sin luz, una cantidad de cosas, cómo la subo y cómo la conservo. Entonces se está montando ese laboratorio y por otra parte también las cosas de investigación de especies marinas lindísimas. O sea, cuando usted ve los videos del galeón, entonces por ejemplo hay un tipo de pececitos que siempre están donde hay metal. ¿No? Entonces ya se sabe, pero es muy lindo, hay especies pues que están tan abajo, pues esto formó como una especie de espacio natural distinto, porque ahí se asentaron pues, claro, pececitos, cangrejos, todo pues que han venido comiéndose la madera, etcétera, etcétera. Entonces es una linda oportunidad de investigación científica, más allá de si existe o no existe, yo no sé cuántos billones de dólares, es oportunidad científica de investigación sobre patrimonio. A usted, maestro. Sí, señora, se llama un patrimonio cultural sumergido. Eso es. Señor. De acuerdo, esa es una excelente pregunta. Una de las cosas que le pasa al patrimonio es que de alguna manera no está de moda, pero tiene la ventaja de que esa es una transmisión, digamos, afectiva. ¿Sí? Es decir, hay un trabajo, por ejemplo, aquí se hace un trabajo importantísimo desde Fusagasugá, o sea, yo creo que uno de los lugares donde se hace un trabajo muy serio en temas de patrimonio arqueológico, de patrimonio natural para niños, es desde la Secretaría de Cultura de Fusagasugá. Perdón hacernos propaganda, pero vale la pena resaltar, por ejemplo, el trabajo de Susan y de Didier, que hacen un trabajo, pues, prácticamente colegio a colegio, escuela a escuela. Pero aunque a veces el patrimonio uno quisiera que se transmitiera también en los colegios, tiene la ventaja de que es una transmisión del afecto, ¿no? Es decir, estoy segura de que muchos acá, seguramente algunos se conocen, otros no, pero estoy segura de que si yo les pregunto, ¿ustedes qué comen en Navidad? Todos comemos más o menos lo mismo. ¿Qué cantamos? Todos cantamos más o menos lo mismo, y eso no nos lo enseñaron en el colegio. Lo enseñó la abuela, nos la enseñó el vecino, se nos transmitió por la radio, se nos transmitió en la verbena, pues cuando se cierra la calle en Navidad, no sé, es decir, la ventaja del patrimonio, como le digo, se transmite por el afecto, hay que explicarlo, y ahí sí es donde hay un trabajo muy importante de divulgación de los valores del patrimonio. Señora.
Ujú. Ujú. Me parece una excelente estrategia y creo que allá mi amiga Carlota está tomando atenta nota. Carlota Méndez, que supongo que muchos de ustedes la conocen. Tierra Grata está culminando su restauración y tiene unos elementos supremamente interesantes, es decir, tiene varias fases, pero digamos está culminando su primera fase, que está dedicada pues a la parte arquitectónica, pero pues Carlotica, nos cuentas un poco más del proyecto. Buenas tardes. Bueno, yo también soy parte del equipo de patrimonio de la Secretaría de Cultura. En cuanto a la inquietud de Tierra Grata específicamente, en este momento está culminada una parte de la restauración de la, digamos, esto fue un proyecto integral que viene desde hace 4 años, que se está proyectando el estudio de consultoría, luego después de la consultoría una aprobación de proyecto por parte del departamento y tiene toda una secuencia porque pues para el patrimonio inmueble que está declarado pues hay una serie de requisitos para hacer intervención. Entonces digamos que todo esto se ha cumplido, en este momento el proyecto integral no se ha concluido, falta toda la parte de la propuesta del paisajismo. Entonces, en este momento lo que tenemos son los inmuebles que pertenecen a la construcción principal y 2 garitas de acceso que estaban construidas y que ameritaron, pues digamos, esta declaratoria. Y si nos remontamos mucho más atrás, era una hacienda grandísima que se fue fraccionando, que después apareció la urbanización Tierra Grata, que hubo una cesión al municipio porque fue un proyecto urbanístico y en los proyectos urbanísticos hay que dejar unas áreas de cesión al municipio y digamos este proyecto entregó como área de cesión al municipio la casona, que la llamamos pues técnicamente es Quinta Tierra Grata, porque es un proyecto integral con sus paisajismo y entonces esto no se ha concluido. Digamos que llevan 2 años la obra como tal, la obra de intervención contratada, eso lo contrató el departamento y en este momento pues se ha llegado a concluir la primera etapa de ese proyecto integral que define unos espacios arquitectónicos, ¿cierto? Estos espacios arquitectónicos nos están diciendo es para un uso cultural, es para la Secretaría de Cultura, entonces ahí hay unos espacios que ya arquitectónicamente están adaptados para que haya un museo, para que haya unas salas de exposición, para que sean, digamos, la sede de escuelas de formación artística. Entonces, esto falta todavía una parte complementaria que es el paisajismo. Entonces, digamos que el proyecto avanza, está avanzando en este momento. En la Secretaría de Cultura está esperando que le hagan entrega oficialmente del proyecto de las instalaciones para luego definir el uso, porque falta mobiliario, porque faltan unos accesos definidos, falta un cerramiento. Y pues lo más doloroso es que falta dinero. Entonces los recursos estamos hablando de 2.000 millones de pesos que hacen falta en este momento para concluir todo el proyecto integral, ¿cierto? Entonces pues estamos en ese punto, actualizando presupuestos y pues gestionando lo que falta de Tierra Grata para digamos, bueno.
eso sí sería el acceso. Sí, el acceso. La divulgación. Falta divulgación. En eso estamos también. Hay una parte bastante fuerte con divulgación. Y pues esa es la idea de que conozcan el proyecto, que se enamoren del proyecto, que lo defendamos. Antes de pasarle el micrófono a nuestro experto, te voy a decir justamente eso. El gran trabajo que estamos tratando de hacer es entender cómo proteger patrimonios integrados. Bogotá ya lo logró. Bogotá metió dentro del plan de ordenamiento territorial, dentro del POT actual, logró meter el patrimonio como una de las 4 estructuras fundamentales de la ciudad, pero el patrimonio entendido no como la Plaza de Bolívar, la iglesia, bueno, en fin, sino entendido también como el patrimonio barrial, ¿sí? Como el patrimonio a pequeña escala. Es decir, todo esto que hemos hablado, pero también el relacionamiento social, los pequeños patrimonios, los patrimonios cotidianos. Entonces, digamos, Bogotá logró meterlo en el POT, todavía nos falta el instrumento, todavía seguimos, lo que más se acerca es el tema de paisajes culturales y la aplicación de los instrumentos de gestión arqueológica, material o inmaterial a eso. Pero Chiribiquete sí, mi querido. Bueno, yo quisiera comentar resaltando, pues quisiera comenzar, perdón, resaltando precisamente el papel de la comunidad. Entiendo que la selva amazónica ha sufrido una deforestación que ha ido creciendo con el tiempo, producto de digamos que el crecimiento o más bien el desplazamiento del límite agrícola, ¿sí? Definitivamente una de las amenazas y riesgos de cualquiera de los patrimonios que en este momento nosotros estamos inventariando o conociendo, se ven enfrentados a las dinámicas económicas actuales. Entonces, pues, el instrumento que básicamente protege Chiribiquete es el de área arqueológica protegida. El área arqueológica protegida tiene básicamente el mismo principio legislativo que protege los parques naturales. Entiendo que Chiribiquete queda dentro de un parque natural. Desafortunadamente, no les debo el número de hectáreas que están protegidas, pero los paneles rupestres, el conjunto de pictografías, sobre todo en esa región, están protegidas. Entonces, si se está realizando un proceso de deforestación, seguramente será en las áreas de influencia, más no dentro del área arqueológica protegida. Se supone que eso está bajo protección de, no sé, parques naturales de Colombia. Entonces, pues, tendríamos que entrar a ver qué tanto está afectando el desplazamiento de la frontera agrícola, lugares como Chiribiquete. Como ustedes bien lo dicen, Chiribiquete al parecer tiene gran importancia o tiene un valor cultural que se resalta
por lo que se encontró allí. Digamos, el conjunto de pinturas, de pictografías, además de ser numerosas, al parecer cuentan con una temporalidad bastante antigua. Carlos Castaño, que es la persona que afortunadamente, pues, él tuvo la suerte de encontrarse con este gran lugar, cuenta que más o menos la cultura chiribiquete, como él la denomina, tiene alrededor de 22.500 años antes del antes de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el poblamiento de América podría ser anterior al que se considera hoy en día. Hasta hace muy poco decíamos que más o menos el poblamiento de América se realizó durante hace 13.000 años antes de Cristo, y hoy en día se han encontrado huellas pesadas humanas en el desierto de Nuevo México que cuentan más o menos alrededor de 22.000 años antes de Cristo. Entonces uno dice, bueno, si en Arizona, que se supone es la ruta de poblamiento de América, fue hace 22.000, ¿por qué razón Chiribiquete tiene una temporalidad semejante? Eso está, digamos que, abierto a la discusión, está abierta a la comprobación, y por supuesto, como en todas las disciplinas, cada vez que pasa el tiempo se mejoran los métodos de seriación, se mejora la investigación en torno a la tecnología, y eso nos permite hablar de nuevas fechas y de pronto de fechas más antiguas. Voy a darles un dato, me voy a saltar al otro lado del mundo. Encontraron un ser humano cerca al Mediterráneo que tiene 300.000 años de antigüedad, y se supone que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, solamente tiene 200.000. Entonces, pues bueno, estamos nosotros para eso. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir leyendo, y seguiremos encontrando nuevos hechos que nos van a dar respuesta a eso. Afortunadamente existen lugares como las áreas de arqueológicas protegidas, y Chiribiquete cuenta con este instrumento de protección. Bueno, yo creo que queda claro que la Secretaría de Cultura tiene un equipo interdisciplinario donde definitivamente pues intentamos aplicar aquello de los patrimonios integrados. Nada, bienvenidos al maravilloso mundo del patrimonio. Podemos pasar pues de Chiribiquete al Galeón San José, a Acuarela, y todos estamos hablando de lo mismo. Muchas gracias de verdad. Señora, diga. Señora. Por supuesto. Y además, por favor, no se olviden que los actores principales del patrimonio son ustedes, que nosotros estamos para apoyar. Entonces, todo lo que ustedes quieran decir, todos los que quieran, digamos, apoyarnos, todo lo que quieran que nosotros apoyemos, todas las observaciones que nos quieran hacer, por favor, en Coburgo van a encontrarnos como equipo, y si no, pues también nos encuentran pues a través de la página web de la Secretaría. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la arquitecta Ilona, a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron, también nos están viendo a través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura. Recomendarles que este 24 de septiembre a las 2 de la tarde, aquí en la Quinta Balmoral, tendremos al coordinador de los museos de Minuto de Dios, Sebastián Rivas, hablándonos sobre procesos funerarios de Nueva Esperanza. Se encontró uno de los hallazgos arqueológicos más grandes de Colombia en Soacha, Muisca. Él nos va a hablar cómo los muiscas enterraban a sus muertos en este espacio. Entonces los esperamos miércoles 24 de septiembre a las 2 de la tarde aquí en la Quinta Balmoral, y tendremos una última conferencia el 2 de octubre
a las 9 de la mañana, también en este espacio que se llama Diálogos de Arte Rupestre. Tendremos al postdoctor en arqueología, el profesor de la UPTC, Pedro Argüello, y al reconocido investigador en arqueología y gestión del patrimonio arqueológico, Diego Martínez Celis, hablándonos sobre arte rupestre de Colombia. Invitadísimos, y finalizando ya este gran mes del patrimonio, el 3 de octubre en la Quinta Coburgo tendremos el lanzamiento de la suite cundinamarquesa, 4 canciones dedicadas a 4 bienes de interés cultural de Cundinamarca. Tendremos un cierre musical allí en nuestro bien de interés cultural nacional Quinta Coburgo a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por venir.